El sol de la tarde caía pesadamente sobre los inmaculados jardines de Villa Esmeralda, una propiedad que destilaba opulencia y poder en cada rincón de su arquitectura. Frente a la imponente reja de hierro forjado, un hombre anciano se detuvo, apoyando su peso sobre un bastón de madera astillada que parecía haber sido recogido de la basura. Don Valeriano, el verdadero dueño de aquel imperio de piedra y mármol, respiró con dificultad. No por el cansancio físico de la caminata, sino por el peso emocional de la prueba que estaba a punto de ejecutar. Su apariencia era lamentable. Vestía una camisa sucia y desgarrada que dejaba ver su piel curtida por el sol, pantalones raídos que arrastraban polvo y una bolsa de tela vieja colgada al hombro que contenía sus únicas pertenencias. Nadie, absolutamente nadie que lo viera en ese estado, podría imaginar que ese vagabundo era el magnate que había construido una fortuna con sus propias manos hace 50 años. Valeriano se ajustó la ropa sucia, sintiendo cómo el disfraz le picaba en la piel, pero más le picaba la duda en el corazón sobre la lealtad de su propia sangre. Durante los últimos 6 meses, la familia de Valeriano había creído que el patriarca se encontraba en un retiro espiritual y médico en las montañas del Tíbet, incomunicado y supuestamente perdiendo la razón por la demencia senil. Esa fue la mentira perfecta que Valeriano orquestó junto a su abogado de confianza para desaparecer del mapa. La verdad era mucho más cruda. Valeriano había sentido, en los últimos años, cómo el amor de sus hijos y nietos se había enfriado, transformándose en una espera impaciente por su muerte y la consiguiente lectura del testamento. Solo me ven como un cheque en blanco con fecha de caducidad, y Cao se había dicho a sí mismo con amargura. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver sus rostros sin la máscara de la adulación que usaban cuando él vestía trajes de seda italiana. Así que decidió volver, no como el rey del castillo, sino como un mendigo necesitado, para ver si quedaba un gramo de humanidad en aquellos a quienes había criado con tantos lujos y caprichos. Valeriano avanzó por el largo camino de adoquines que conducía a la entrada principal de la mansión. Cada paso resonaba como una sentencia en su mente. Recordaba cuando sus hijos, Lisandro y Bernarda, eran pequeños y corrían por ese mismo camino para abrazarlo cuando regresaba del trabajo. Ahora, Lisandro era un hombre de negocios despiadado que solo hablaba de fusiones y adquisiciones, y Bernarda, su nuera, vivía obsesionada con las apariencias y las galas benéficas donde presumía una caridad que no practicaba en casa. El anciano sintió un nudo en la garganta. ¿Serían capaces de reconocerlo a través de la suciedad y la barba descuidada? ¿O la ceguera de la arrogancia les impediría ver los ojos del hombre que les dio todo? El plan era arriesgado y doloroso, pero Valeriano sabía que era necesario. Si pasaban la prueba, si le ofrecían aunque fuera un vaso de agua con amabilidad, todo sería de ellos. Si no, el destino de la fortuna cambiaría radicalmente esa misma tarde. Al llegar cerca de la escalinata principal, Valeriano vio que la familia estaba reunida afuera, tal como le había informado su informante. Parecían estar despidiéndose de unos socios o simplemente disfrutando de la tarde soleada, riendo con copas de champán en la mano. La escena era digna de una revista de sociedad. Lisandro, con su traje impecable de corte europeo. Bernarda, luciendo un vestido rojo y perlas que costaban más de lo que una familia promedio ganaba en 10 años. Y sus nietos, Tadeo y Cayetano, 2 jóvenes universitarios que vestían camisas blancas almidonadas y miraban sus teléfonos con aburrimiento. La risa de Lisandro, fuerte y segura, resonó en el aire, pero se cortó abruptamente cuando uno de los nietos, Tadeo, señaló hacia la entrada con gesto de asco. «¿Qué es eso? ¿Cómo entró ese tipo aquí?», gritó el joven, alertando a los demás. Todas las cabezas se giraron hacia Valeriano. El momento de la verdad había llegado. El silencio que siguió fue breve, roto casi de inmediato por murmullos de indignación. La imagen que se formó en ese instante quedó grabada a fuego en la retina de Valeriano, idéntica a la fotografía de su pesadilla. Su propia familia, su sangre, lo miraba como si fuera un insecto que acababa de aterrizar en su pastel de bodas. No hubo un «¿Quién es usted?», cortés, ni un acercamiento de precaución. Hubo risas. Lisandro soltó una carcajada incrédula.
señalándolo con el dedo índice, como si fuera una atracción de circo grotesca. «Miren esto, la seguridad en este barrio se ha ido al infierno», exclamó Lisandro, buscando la aprobación de su esposa. Bernarda se llevó una mano al pecho, no por compasión, sino fingiendo un susto teatral, protegiendo su collar de perlas como si el anciano fuera a saltar sobre ella para robárselo a 10 metros de distancia. «¡Qué asco! Huele mal desde aquí», gritó Bernarda, arrugando la nariz con un desprecio tan visceral que a Valeriano le dolió más que una bofetada física. «Hacemos una pequeña pausa aquí, familia de rutas fascinantes. La tensión en el aire es casi insoportable. Es increíblemente doloroso ver cómo las personas pueden perder su humanidad cuando están cegadas por el estatus y el dinero. Don Valeriano está viendo la verdadera cara de su familia, y es mucho más fea de lo que imaginaba. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están acompañando hoy en esta historia de revelación. Nos escuchan desde México, España, Estados Unidos, Colombia. Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Y díganme, ¿qué harían ustedes si un desconocido necesitado tocara a su puerta? Sigamos viendo cómo reacciona Lisandro ante su propio padre disfrazado. Valeriano decidió continuar con su papel hasta el final. Arrastró los pies, encorvó la espalda y extendió una mano temblorosa hacia ellos, fingiendo una voz ronca y débil. «Por favor, señores, un poco de agua. Tengo días caminando, solo un poco de agua y pan. Por el amor de Dios», suplicó, mirándolos directamente a los ojos, buscando algún destello de reconocimiento en las pupilas de su hijo. Pero Lisandro no vio a su padre, solo vio a un intruso que manchaba la estética de su perfecta mansión. El hombre de negocios dio un paso adelante, no para ayudar, sino para intimidar. «Oye, tú viejo sucio, ¿crees que esto es un refugio de beneficencia?», gritó Lisandro con voz autoritaria, la misma que usaba para despedir empleados. «Lárgate de mi propiedad ahora mismo antes de que suelte a los perros. Estás ensuciando mi entrada». La crueldad no se detuvo ahí. Los nietos, Tadeo y Cayetano, en lugar de sentir empatía por la figura frágil del anciano, encontraron la situación divertidísima. Comenzaron a reírse y a imitar la postura encorvada de su abuelo, burlándose de su miseria. «Mira, papá, parece un zombi de esas películas», dijo Cayetano entre risas, sacando su teléfono para grabar la escena, probablemente para subirla a sus redes sociales y burlarse con sus amigos ricos. Bernarda, la nuera, hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca. «Lisandro, llama a la policía o a seguridad privada. No quiero que este tipo traiga enfermedades a la casa. Mira esa ropa, es repugnante. ¿Cómo se atreve a pisar Villa Esmeralda con esas harapos?», dijo con voz chillona. Valeriano sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. No era solo que no lo ayudaran, era el placer sádico que parecían sentir al humillarlo. «Hijo», murmuró Valeriano, dejando escapar la palabra casi por accidente, en un último intento desesperado de conectar. «¿No tienes un poco de piedad por un anciano?». Lisandro se detuvo en seco, pero no por compasión, sino por la ofensa de ser llamado hijo por un vagabundo. Su rostro se puso rojo de ira. «¿Hijo? No te atrevas a dirigirte a mí, pordiosero insolente», bramó Lisandro, acercándose peligrosamente. «Yo soy el señor Lisandro Montemayor, dueño de todo esto. Tú no eres nada, eres basura, y la basura se saca a la calle». Lisandro hizo un ademán agresivo, como si fuera a empujarlo físicamente. Valeriano se mantuvo firme, apretando su bastón con fuerza, conteniendo las ganas de enderezarse y gritarle quién era realmente. Pero necesitaba ver hasta dónde llegaban. Necesitaba saber si había algún límite en su maldad. Y tristemente, parecía que no lo había. Justo cuando Lisandro estaba a punto de poner sus manos sobre el anciano para empujarlo escaleras abajo, una puerta lateral de servicio se abrió con estruendo. Una mujer joven, vestida con un uniforme sencillo de empleada doméstica, salió corriendo hacia la escena. Era Elara, una sobrina lejana de la familia que Valeriano había acogido años atrás cuando quedó huérfana, y a la que Lisandro y Bernarda habían convertido prácticamente en su sirvienta personal, tratándola con desprecio por su origen humilde. «Señor Lisandro, no», gritó Elara,
interponiéndose valientemente entre el hombre corpulento y el frágil anciano. «Por favor, no lo lastime. Es solo un anciano que tiene hambre. No le está haciendo daño a nadie». La intervención de Elara congeló la escena por un segundo. La chica, con lágrimas en los ojos, se giró hacia el vagabundo y le ofreció su brazo con ternura. «Venga, abuelo, no les haga caso. Yo le daré algo de comer en la cocina, aunque me regañen». La furia de Lisandro al ver a la empleada desafiando su autoridad fue volcánica. Su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad y rabia desmedida. «Elara, te has vuelto completamente loca», bramó el empresario, dando un paso amenazante hacia la joven y el anciano. «Te pago para limpiar mis suelos, no para meter basura en mi casa. Si tocas a esa inmundicia, te juro que te vas a la calle con él ahora mismo. Suéltalo». La amenaza flotó en el aire, densa y peligrosa. Bernarda, su esposa, se abanicaba con la mano, fingiendo estar al borde del desmayo por el espectáculo. Sin embargo, Elara, que siempre había sido sumisa y silenciosa, levantó la barbilla con una determinación que sorprendió a todos, incluido Valeriano. «Puede despedirme si quiere, señor Lisandro», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «Pero no voy a dejar que un ser humano muera de sed en su puerta mientras ustedes beben champán. Mi conciencia vale más que este trabajo». Ante la mirada atónita de la familia, que no podía creer que la sirvienta tuviera la audacia de responderles, Elara pasó el brazo de Valeriano sobre sus hombros y lo ayudó a caminar hacia la entrada de servicio lateral, alejándolo de los insultos y las risas crueles de los nietos. Valeriano se dejó guiar, apoyando su peso en la chica, no tanto porque lo necesitara físicamente, sino porque quería sentir la calidez de ese gesto humano. Mientras se alejaban, escuchó a su nieto Tadeo gritar: «Eso, llévatelo a tu posilga, tal vez te deje alguna pulga de propina». Las risas estallaron de nuevo a sus espaldas, un sonido que se clavó en el corazón del patriarca como dagas de hielo, pero al cruzar el umbral hacia la cocina, el ruido de la crueldad se apagó y fue reemplazado por el aroma a pan recién horneado y la paz de un lugar donde se trabajaba con honestidad. La cocina de la mansión era un espacio amplio y funcional, el corazón operativo de la casa que Valeriano conocía bien, aunque hacía años que no pisaba. Elara lo sentó con delicadeza en una vieja silla de madera junto a la mesa de preparación. «Siéntese aquí, abuelo. No le haga caso a lo que dicen. El dinero a veces enferma la cabeza de las personas», dijo la joven con dulzura, mientras corría a buscar un vaso de agua fresca y una servilleta limpia. Valeriano la observó en silencio. Vio cómo sus manos, enrojecidas por el trabajo duro, preparaban rápidamente un plato con estofado de carne y unas rebanadas de pan grueso. No eran las sobras de los señores. Valeriano notó que Elara estaba sirviendo de su propia olla, de la comida destinada al personal. Ese detalle, pequeño pero inmenso, hizo que una lágrima real, no de actuación, rodara por la mejilla sucia del millonario. «Coma, por favor, está caliente y le hará bien», le instó Elara, colocando el plato frente a él y sentándose enfrente para vigilar que comiera. Valeriano tomó la cuchara con manos temblorosas, probando el guiso. Sabía a gloria, sabía a hogar, algo que no había sentido en esa mansión en décadas. «¿Por qué haces esto, niña?», preguntó Valeriano con su voz fingida de anciano roto. «Tu patrón te va a echar a la calle por mi culpa. ¿No tienes miedo?». Elara suspiró, mirando hacia la puerta por donde podrían entrar sus jefes en cualquier momento. «Claro que tengo miedo. No tengo familia ni a dónde ir, pero el verdadero dueño de esta casa, don Valeriano, el padre del señor Lisandro, me trajo aquí cuando mis padres murieron. Él era un hombre bueno, aunque estricto. Él me enseñó que la dignidad no se negocia. Si estuviera aquí, se moriría de tristeza al ver en qué se han convertido sus hijos». Las palabras de Elara golpearon a Valeriano con la fuerza de un mazo. Ella no sabía que estaba hablando con el mismo hombre que recordaba con tanto cariño. ¿Tú conociste a don Valeriano?», preguntó él, tratando de mantener la compostura. «Sí», respondió ella con una sonrisa nostálgica. «Yo era muy niña, pero recuerdo que él siempre saludaba a todos los jardineros por su nombre. Me regaló mi primera muñeca,
Dicen que ahora está loco, perdido en las montañas, pero yo rezo por él todas las noches. Espero que esté en paz, lejos de estos buitres. Valeriano tuvo que bajar la mirada hacia su plato para ocultar la emoción que inundaba sus ojos grises. Mientras su propia sangre deseaba su muerte para repartirse el botín, esta muchacha lejana, a la que apenas había prestado atención en el pasado, era la única que guardaba su memoria con respeto y amor genuino. Hacemos una pausa reflexiva aquí, comunidad de rutas fascinantes. Es conmovedor ver cómo, a veces, la familia que elegimos o la que nos elige a nosotros demuestra más lealtad que la propia sangre. El Ara está arriesgando su único sustento por honrar la memoria de un hombre que cree ausente, sin saber que lo tiene enfrente. Esto nos habla de la integridad. Hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve. Quiero preguntarles, ¿qué valores creen que se han perdido más en las familias modernas? ¿El respeto a los mayores o la gratitud? Escriban la palabra valores en los comentarios si creen que la educación del corazón es más importante que la cuenta bancaria. Sigamos viendo qué descubre Valeriano. De repente, las voces en el salón principal se elevaron, cruzando las paredes hasta la cocina. Valeriano hizo un gesto de silencio y agudizó el oído. Lisandro y Bernarda estaban discutiendo, o más bien, celebrando anticipadamente. Te lo digo, Bernarda, el abogado Solís viene en camino. Seguro es para darnos la noticia oficial. El viejo ya debe haber estirado la pata en ese monasterio de locos, decía Lisandro con una alegría macabra. Por fin, exclamó Bernarda. Ya era hora. Necesito remodelar toda esta casa. Huele a viejo por todas partes. Y lo primero que haré será tirar todos esos cuadros horribles que tu padre adoraba. Venderemos la colección de arte y compraremos un yate para el verano en Mónaco. Valeriano apretó los puños debajo de la mesa. No solo querían su dinero, querían borrar su existencia, deshacerse de todo lo que él había amado y construido con esfuerzo. ¿Y qué haremos con la sirvienta, con el Ara?, preguntó uno de los nietos, Tadeo, con voz burlona. Esa chica se cree parte de la familia solo porque el abuelo la recogió. Lisandro soltó una risa fría. En cuanto se lea el testamento y las cuentas estén a mi nombre, el Ara se va. Hoy demostró que es una insubordinada. Le daremos una patada y que se vaya a buscar trabajo al basurero, igual que su amigo el vagabundo. El Ara, al escuchar esto desde la cocina, se tapó la boca para ahogar un sollozo. Valeriano la miró y sintió una determinación de acero endurecer su espíritu. Se acabó la prueba. Ya había visto suficiente. Se levantó de la silla, no con la lentitud del mendigo, sino con la energía del hombre que levantó rascacielos. Su espalda se enderezó, ganando varios centímetros de altura, y su mirada cambió radicalmente. «No llores, hija», dijo Valeriano, y esta vez su voz no sonó ronca ni débil, sino profunda y autoritaria, la voz del patriarca que acostumbraba a dar órdenes. El Ara levantó la vista, sorprendida por el cambio repentino en el tono y la postura del anciano. Las cosas no siempre suceden como los malvados planean. A veces, la vida da lecciones muy duras, justo cuando uno cree que ha ganado. Antes de que el Ara pudiera preguntar qué estaba pasando, el sonido del timbre principal resonó en toda la casa. Era un timbre largo y formal. «Debe ser el abogado», susurró el Ara, secándose las lágrimas rápidamente. «Tengo que ir a abrir, abuelo. Por favor, quédese aquí escondido. Si lo ven, llamarán a la policía». Pero Valeriano negó con la cabeza y tomó su bastón, no para apoyarse, sino empuñándolo como un cetro de poder. «No, el Ara, tú no vas a abrir. Vamos a ir juntos», declaró Valeriano, caminando hacia la puerta que conectaba la cocina con el gran salón. «Pero señor, lo van a matar», suplicó ella, confundida. Valeriano se giró y le dedicó una sonrisa enigmática, llena de una ferocidad tranquila. «Nadie va a tocarte. Hoy se va a limpiar esta casa, pero no de la forma que mi nuera piensa». En el salón principal, Lisandro ya había abierto la puerta. En el umbral estaba el licenciado Solís, el abogado de la familia, un hombre serio de traje gris con un maletín de cuero. «Licenciado, qué buena noticia nos trae. ¿Ya es oficial? ¿Podemos descorchar la botella especial?», preguntó Lisandro con ansiedad, frotándose las manos.
El abogado lo miró con una expresión indescifrable y dijo: «Señor Montemayor, he venido a leer la última voluntad de su padre, pero bajo sus instrucciones precisas, el verdadero dueño de la casa debe estar presente». Lisandro soltó una carcajada nerviosa ante las palabras del abogado, mirando a su alrededor con confusión, buscando al supuesto dueño invisible. ¿De qué está hablando Solís? El calor le afectó la cabeza. El único dueño de esta casa soy yo, su hijo y heredero universal. Mi padre está... bueno, ya sabemos dónde está, si es que sigue vivo. Bernarda, impaciente, golpeó el suelo con su tacón de aguja. «Basta de acertijos, licenciado. Lea el testamento de una vez para que podamos echar a esa sirvienta y a su vagabundo de mi cocina». Fue en ese preciso instante de soberbia máxima cuando la puerta de servicio se abrió de par en par, no con un chirrido tímido, sino con un golpe seco y firme. Valeriano entró al salón principal, seguido de una helara temblorosa. El anciano caminaba erguido, con la barbilla alta, y sus ojos grises, antes apagados por la actuación, ahora brillaban con un fuego que heló la sangre de todos los presentes. «El licenciado tiene razón, Lisandro», dijo Valeriano con su voz natural, potente y grave. «No se puede leer mi testamento sin mí». La reacción inicial de la familia fue de indignación visceral, no de reconocimiento. La mente humana a veces se niega a ver lo que tiene delante si no encaja con sus prejuicios. Bernarda soltó un grito de horror al ver al mendigo pisando sus alfombras persas. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta bestia de aquí!», chilló retrocediendo. Lisandro, con el rostro inyectado en sangre, avanzó hacia su padre con los puños cerrados. «Te dije que te largaras, viejo asqueroso, ahora sí te voy a matar». Pero antes de que pudiera tocarlo, el licenciado Solís se interpuso con una rapidez sorprendente, bloqueando el camino de Lisandro y haciendo una reverencia profunda y respetuosa hacia el anciano sucio. «Buenas tardes, don Valeriano. Me alegra ver que ha regresado sano y salvo. Todo está listo según sus instrucciones». El saludo formal del abogado actuó como un balde de agua helada sobre la histeria de la familia. El tiempo pareció detenerse en el salón. Lisandro se quedó paralizado, con el puño en el aire, mirando alternativamente al abogado y al vagabundo. Su cerebro luchaba por procesar la información imposible. «¿Don Valeriano?», balbuceó, bajando la mano lentamente. Valeriano aprovechó el silencio sepulcral para quitarse el sombrero deforme y pasarse la mano por el cabello, peinándolo hacia atrás en su estilo característico. Luego, se enderezó el cuello de la camisa sucia con la dignidad de un rey ajustándose la capa. «Sí, Lisandro, soy yo, tu padre, el mismo al que llamaste basura hace 10 minutos, el mismo al que querías echar a patadas para que muriera en la calle». La voz era inconfundible, esa cadencia autoritaria, esa mirada que podía atravesar el acero. Era él. Bernarda se llevó las manos a la boca, ahogando un grito real de terror puro. Los nietos, Tadeo y Cayetano, soltaron sus teléfonos móviles, que cayeron al suelo con un ruido sordo, tan pálidos como si hubieran visto a un fantasma surgir del infierno. «No, no puede ser», susurró Lisandro, retrocediendo tambaleante hasta chocar con una mesa auxiliar. «Papá, nos dijeron que estabas en el Tíbet, que estabas enfermo». Valeriano avanzó un paso, y por primera vez en años, su hijo le tuvo miedo físico. Estaba probándolos, Lisandro. Quería saber qué harían con mi imperio y con mi memoria cuando yo ya no estuviera para vigilarlos. Y vaya que lo averigüé. Valeriano barrió la sala con la mirada, deteniéndose en cada uno de ellos con un desprecio frío. Vi cómo se burlaban de un anciano hambriento. Vi cómo le negaban un vaso de agua a un ser humano. Escuché sus planes para vender mis cuadros, para despedir a mis empleados leales, para gastarse mi sudor de 50 años en yates y fiestas. No vi a mi familia. Vi a una manada de hienas esperando devorar un cadáver que todavía respira. El pánico se apoderó de Bernarda, quien fue la primera en intentar activar el modo de control de daños. Se lanzó a los pies de Valeriano, ignorando la suciedad de su ropa, y comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo. «Ay, suegro querido, no lo reconocimos. De verdad, perdónenos. Usted sabe cómo está la inseguridad hoy en día. Uno nunca sabe quién toca a la puerta».
Si hubiéramos sabido que era usted, le habríamos preparado un banquete. Es un malentendido terrible». Lisandro se unió rápidamente a la farsa, asintiendo frenéticamente. «Sí, papá, es eso. Pensamos que eras un ladrón disfrazado. Estábamos protegiendo la casa, tu casa. Jamás trataríamos así a nadie si supiéramos la verdad». Valeriano la miró desde arriba con asco y apartó su pie suavemente. «Ese es precisamente el problema, Bernarda. No necesitaban saber que era yo. Necesitaban tener humanidad, y demostraron que están vacíos por dentro. Hacemos una pausa cargada de tensión. Familia de rutas fascinantes. Es increíble ver cómo la arrogancia se convierte en cobardía en un segundo. La excusa de «no sabíamos que eras tú» es la más patética de todas, porque la bondad no debería depender de quién es la persona que tenemos enfrente, sino de quiénes somos nosotros. Valeriano tiene razón. La prueba no era de identidad, era de corazón. Quiero preguntarles, ¿creen que Valeriano debería perdonarlos? ¿O creen que la traición y la crueldad que mostraron merecen el castigo máximo? Escriban la palabra justicia en los comentarios si están disfrutando de ver cómo estos buitres reciben su merecido. Sigamos con la sentencia final. Valeriano se giró hacia la puerta de la cocina y extendió la mano. «Elara, ven aquí, por favor». La joven empleada, que había estado observando todo desde el marco de la puerta, temblando como una hoja, se acercó tímidamente. Valeriano le puso una mano en el hombro. Un gesto paternal que contrastaba con la frialdad que mostraba a su propia sangre. «Miren bien a esta muchacha», ordenó Valeriano a su familia. «Ella no tiene mi apellido, no tiene mi sangre. Ustedes la han tratado como esclava durante años, y sin embargo, ella fue la única que arriesgó su trabajo y su bienestar para alimentar a un viejo desconocido. Ella me dio su propia comida. Ella me defendió de su violencia. Ella tiene más nobleza en un dedo meñique que todos ustedes juntos en sus cuerpos de marca». Los nietos bajaron la cabeza, avergonzados, incapaces de sostener la mirada de su abuelo o de la chica que habían humillado minutos antes. «Licenciado Solís», dijo Valeriano, sin soltar a Elara, «abra el maletín. Vamos a proceder con lo que vine a hacer». El abogado asintió y colocó el maletín de cuero sobre la mesa de centro de cristal, apartando con indiferencia las copas de champán medio llenas. El sonido de los broches del maletín al abrirse resonó como disparos en el silencio del salón. Lisandro sudaba a mares, aflojándose la corbata. ¿Qué vas a hacer, papá? No puedes hablar en serio. Somos tu familia. Tuvimos un mal día, eso es todo. No puedes tirar todo a la basura por un momento de estrés». Valeriano lo miró con una calma aterradora. «No estoy tirando nada, hijo. Estoy poniendo las cosas en su lugar correcto. El documento que el licenciado tiene en sus manos es mi Nuevo Testamento, redactado y notariado esta misma mañana, antes de venir aquí disfrazado. El licenciado Solís tomó el documento, se ajustó las gafas y comenzó a leer con voz monótona pero letal. «Yo, Valeriano Montemayor, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior. Declaro que mi hijo Lisandro, mi nuera Bernarda y mis nietos Tadeo y Cayetano quedan desheredados de la totalidad de mis bienes, activos y propiedades, bajo la cláusula de indignidad sucesoria por maltrato, abandono moral e intento de agresión física, hechos comprobados y atestiguados en el día de la fecha». La sala estalló en gritos. «No, eso es ilegal, te voy a demandar», gritó Lisandro, perdiendo el control. Bernarda se desmayó en el sofá, esta vez de verdad. «Silencio», tronó Valeriano. «Todo está grabado. Las cámaras de seguridad de la entrada y del salón, que ustedes mismos instalaron para seguridad, han grabado cada insulto, cada risa y cada amenaza contra mí. Tienen suerte de que no los denuncie penalmente por intento de lesiones a un anciano. Pero entonces, ¿quién se queda con todo?», preguntó Tadeo, con voz temblorosa, viendo cómo su futuro de lujos se evaporaba. Valeriano sonrió y miró a Elara, quien estaba en estado de shock. «El testamento estipula que el 100% de mi fortuna, incluyendo esta mansión, las empresas y las cuentas en el extranjero, pasa a ser propiedad de una fundación benéfica
que administrará los bienes para ayudar a ancianos en situación de calle. Hubo un jadeo colectivo, pero Valeriano levantó un dedo. Sin embargo, hay una excepción. La administración vitalicia de esta propiedad y una asignación mensual generosa para su manutención y estudios se le otorga a la señorita Elara Gómez en agradecimiento por salvar mi vida y mi fe en la humanidad. Elara se cubrió la boca, llorando. Y en cuanto a ustedes, dijo Valeriano, mirando a su hijo y a su nuera, tienen 1 hora para hacer las maletas. Y cuando digo maletas, me refiero a su ropa. Nada de joyas, nada de autos, nada de cuadros. Salen de mi casa tal como yo entré, sin nada. El ultimátum de Valeriano cayó como una guillotina sobre el cuello de sus herederos fallidos. La sala se llenó de un caos patético. Bernarda, recuperada milagrosamente de su desmayo al escuchar que debía irse sin sus joyas, comenzó a correr hacia las escaleras gritando que tenía derechos matrimoniales. Lisandro, por su parte, intentó jugar su última carta, la de la lástima manipuladora, arrodillándose ante su padre y aferrándose a sus pantalones sucios. «Papá, por favor, no puedes hacernos esto. ¿A dónde iremos? No sabemos vivir fuera de aquí. Tengo deudas, tengo compromisos. Si me echas, me destruyes», sollozó el hombre que minutos antes se creía intocable. Valeriano lo miró con una tristeza infinita, pero sin vacilar. «Tú te destruiste solo, Lisandro. Tuviste 50 años de ventajas, de educación, de contactos. Si no sabes sobrevivir sin mi dinero a tu edad, entonces fracasé como padre al darte demasiado. Ahora te doy lo único que te falta para ser un hombre, la necesidad. Aprende de ella». La siguiente hora fue un espectáculo de justicia poética que ni el mejor guionista podría haber escrito. El licenciado Solís llamó al equipo de seguridad de la mansión, hombres leales a Valeriano que habían estado esperando la señal en el perímetro para supervisar el desalojo. Fue humillante y necesario. Bernarda intentó esconder un collar de diamantes en su sostén, pero fue detectada y obligada a devolverlo bajo la mirada severa de los guardias. Tadeo y Cayetano, los nietos arrogantes, tuvieron que dejar sus relojes de lujo, sus llaves de los autos deportivos y sus tarjetas de crédito corporativas sobre la mesa del vestíbulo. Salieron de la mansión arrastrando maletas llenas solo de ropa, despojados de sus símbolos de estatus. Al cruzar el umbral hacia la calle, el mismo lugar donde habían humillado a su abuelo, se encontraron con que el cielo se había nublado y comenzaba a llover. Se quedaron allí, parados en la acera, mirando la reja cerrarse automáticamente frente a sus narices, convertidos en los nuevos desamparados de su propia historia. Dentro de la mansión, el silencio que siguió a la tormenta fue sanador. Elara seguía en un rincón, abrazándose a sí misma, incapaz de procesar que ahora era la administradora de todo aquel imperio. Valeriano se acercó a ella y le pidió que se sentara a su lado en el sofá principal, el mismo que Bernarda prohibía tocar. «No llores más, hija. Se acabó la tiranía», le dijo con suavidad. «Pero, señor, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Yo solo soy una empleada, no sé administrar dinero, no sé ser una señora de sociedad», confesó ella con humildad. Valeriano sonrió. «No necesito una señora de sociedad, Elara. Necesito un corazón bueno. El dinero se aprende a manejar. El abogado Solís te enseñará. Pero la bondad no se enseña en la universidad. Tú cuidarás de mi legado. Y más importante, cuidarás de que esta casa nunca más le cierre la puerta a quien tiene hambre. Esa es tu única obligación». Los meses siguientes trajeron cambios radicales. Valeriano, ya sin disfraz, retomó el control de su vida, pero esta vez con una compañía que valía la pena. Elara aprendió rápido. Resultó ser una administradora natural, justa y eficiente, que trataba al personal con el respeto que ella nunca recibió. La mansión Villa Esmeralda dejó de ser un mausoleo frío y se convirtió en la sede de la Fundación Valeriano, un lugar donde se organizaban comedores comunitarios de lujo para ancianos sin hogar. ¿Y la familia? La realidad los golpeó con la fuerza de un tren. Lisandro, incapaz de conseguir préstamos debido a su mala fama y a la intervención de su padre, tuvo que aceptar un trabajo como vendedor de seguros puerta a puerta, aprendiendo lo que es que te cierren la puerta en la cara. Bernarda,
Abandonada por sus amigas de la alta sociedad que solo la querían por su dinero, terminó trabajando en una boutique, doblando ropa para mujeres ricas que la trataban con el mismo desprecio que ella solía dispensar. Fue una lección brutal, pero justa. Hacemos nuestra última pausa reflexiva en esta historia increíble, comunidad de rutas fascinantes. El giro del destino ha sido total. Valeriano nos enseñó que la verdadera herencia no es el dinero, sino los valores. Su familia recibió exactamente lo que dio, frialdad y abandono. Mientras tanto, Elara, que dio todo sin esperar nada, recibió el mundo entero. Esto nos confirma que la vida es un eco. Lo que envías, regresa. Quiero preguntarles, ¿creen que Lisandro y sus hijos aprenderán la lección con el tiempo? ¿O el rencor los consumirá? Escriban la palabra humildad en los comentarios si creen que la caída del orgullo es el primer paso para la verdadera sabiduría. Vamos al desenlace final. Valeriano vivió 5 años más, quizás los mejores de su vida. Ya no estaba solo en las cenas, compartía la mesa con Elara y con las personas a las que ayudaban en la fundación. Recuperó la risa, el propósito y la paz. A veces, por las tardes, se sentaba en el porche a ver caer el sol y pensaba en sus hijos, no con odio, sino con una esperanza lejana de que la pobreza los estuviera humanizando. Sabía que Tadeo, uno de sus nietos, había conseguido trabajo en un taller mecánico y que, según los informes del abogado, estaba empezando a valorar el dinero ganado con sudor. Valeriano sonreía al saberlo. Tal vez, solo tal vez. Su castigo había sido en realidad su último acto de amor paternal, forzándolos a construir su propio carácter, ya que él no había podido enseñárselo con mimos. Cuando Valeriano falleció, lo hizo en su propia cama, sosteniendo la mano de Elara, quien lo cuidó hasta el último suspiro como si fuera su verdadera hija. Su funeral fue un evento multitudinario, pero no por la presencia de empresarios hipócritas, sino por cientos de personas humildes que habían sido tocadas por la generosidad de la fundación. Lisandro y Bernarda aparecieron en el cementerio, vestidos con ropa modesta y visiblemente envejecidos por la vida dura. Se mantuvieron al margen, llorando. No se sabe si lloraban por el padre perdido o por la fortuna perdida, pero Elara, cumpliendo con la voluntad de paz de Valeriano, se acercó a ellos y les entregó un sobre. Dentro no había un cheque, sino una carta de Valeriano escrita días antes de morir. Si están leyendo esto, espero que ya sepan cuánto cuesta ganar un peso. Si han aprendido a ser humanos, las puertas de mi casa estarán abiertas para cenar, pero nunca más para gobernar. El perdón existe, pero la confianza se gana. Elara continuó con el legado de Valeriano por décadas. Nunca se casó con un millonario, ni se dejó corromper por el poder. Utilizó la fortuna para abrir refugios en toda la ciudad. Tadeo, el nieto que trabajaba de mecánico, fue el único que aceptó la invitación de la carta. Empezó a visitar la mansión, no para pedir dinero, sino para conocer a Elara y reconectar con la memoria de su abuelo. Con el tiempo, Tadeo se convirtió en voluntario de la fundación, demostrando que la manzana podrida puede sanar si se corta a tiempo la rama del orgullo. Lisandro y Bernarda nunca regresaron. Su soberbia fue su tumba en vida, prefiriendo vivir en el resentimiento que aceptar su error. La historia del mendigo millonario se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. Los padres se la contaban a sus hijos para enseñarles que nunca deben juzgar a nadie por su apariencia, porque nunca sabes si el anciano que pide agua es un rey disfrazado. La mansión Villa Esmeralda sigue allí, imponente, pero ya no tiene rejas cerradas. Sus jardines están abiertos, y en la entrada, donde Valeriano fue humillado, ahora hay una estatua de bronce que lo representa no con traje, sino con su ropa de vagabundo y su bastón, con una placa que dice: «Aquí aprendí quién me amaba de verdad». La riqueza no está en el bolsillo, sino en el corazón que comparte. Esta historia nos deja una lección eterna. La vida da muchas vueltas, y el que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. Valeriano tuvo el coraje de enfrentar la verdad más dolorosa para salvar su legado moral. Elara nos enseñó que la bondad es la inversión más segura, y la familia Montemayor nos recordó que la ingratitud es el camino más rápido a la ruina.
Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones en rutas fascinantes. Si esta historia de justicia, redención y verdad te ha tocado el alma, por favor suscríbete, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordarlo. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Hasta la próxima historia.